A ver, ¿cómo van con las otras? Bueno, ¿cómo van con sus otras materias? ¿Ahí van? Mm, Pues vamos, ahí vamos. Pues vamos. ¿Qué significa eso, Oscar? ¿Qué significa? Que se hace lo que se puede, en lo que Está, está en nuestras manos. está bien, ¿no? Puro choro. Entonces, a ver, entonces ahí van. Este, ¿cómo vamos con esta clase? ¿Sí le van entendiendo o nos regresamos? Pues vamos bien. Bueno, yo digo que bien. ¿Pero eso qué significa? Pues, Bueno, que en lo personal, a veces, como que no lo capto de inmediato, pero vuelvo a ver los videos en cosas que siento que me acuerdo tal vez, Ajá. y ya es para que entiendo ya mejor. O sea, pero entonces sirven los videos, ¿no? Más o menos. Sí, Ahí. sí. Ok. Bueno, a mí sí. Bueno, a ver quién más. Ahí vamos, ahí vamos. ¿O nos regresamos? ¿Nadie más? pues creo que sí haría falta así como un cuestionario para, para ver si estamos entendiendo o no. Sí, yo les debo el O, cuestionario. Yo les debo el cuestionario, les voy a mandar un cuestionario, pero el chiste es que más o menos vayan agarrando la onda. O sea, que pues entiendan más o menos lo que estamos viendo, que es un repaso, ¿eh? Entonces, a ver, ¿alguien más? Quejas, insultos, de todo aquí se acepta. Pues justo es como usted dice, profe, o sea, es como el repaso, entonces es como ver Malcolm el en medio por enésima vez en el 5. Ok, ok, bueno, entonces estoy tratando de avanzar hasta lo que deberían de saber, ¿vale? Entonces hoy, vamos a ver, eh, bueno, esto ya se supone que ya lo deberían de haber visto. Les pregunto, ¿ya lo habían visto todo o no? Sí, profe. Ok, ¿alguien que de plano no lo haya visto? ¿Ya todos lo vieron? Perfecto, perfecto. Entonces, el papel de repaso es traer las categorías que son importantes en el análisis. Y ahorita voy a empezar con una cosa que nos quedamos la clase pasada y voy a avanzar a otro tema. Entonces, vamos haciendo así. Entonces, todos ven el pizarrón, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profe. Va. Sí, profesor. Lo voy a hacer un poquito más grande. Voy hasta arriba. Y ahí estoy. Entonces, eh, en la clase pasada, revisamos. Espérenme tantito. Espérenme tantito. Revisamos precio de producción y llegamos a un análisis de que en la tasa media de ganancia, pues se iban a distribuir las ganancias en distintos sectores, ¿no? Pero bueno, lo fundamental es que en digamos, en ese esquema competitivo que se plantea a través de tres empresas o tres sectores o tres países, ¿sí? Lo que se ve es que hay una transferencia de valor y bueno, al final la tasa de ganancia que regula todo el sistema capitalista, pues es una tasa de ganancia media. Y de esa tasa de ganancia media, ahora sí que los demás sectores, sector comercial, sector financiero, viven de absorber cierta parte de la ganancia que se genera en el sector productivo. ¿Sí? Entonces, el sector comercial, si alguien le va a vender a Walmart, ¿no? Pues entonces Walmart pone los productos ahí, se llama una cosa que se llama, a ver ahorita cómo se llama, te ponen
No, se pone a consignación. El producto se pone a consignación. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo hago zapatos, ¿no? Que los haría muy mal, pero bueno, yo hago zapatos y produzco zapatos y quiero venderlos en Walmart. Entonces Walmart me va a decir, ah, bueno, órale pues, ¿quieres un espacio? Pues entonces, yo te doy el espacio, pero por cada venta que tengas me tienes que pagar un porcentaje. Ahora, tú te vas a encargar de mantener bien tus productos en el anaquel, tienes que venir a cambiarlos cuando caduquen. En el caso de los zapatos, pues no caducan, pero tendrías que cambiarlos por los modelos recientes. Tendrías que hacerte caso de los modelos que sean defectuosos, ¿sí? Entonces Walmart no pierde, ¿no? O sea, él gana por lo que se venda, y lo que no se venda, el productor tiene que ir por sus productos y, y venderlos en otro lado, ¿no? Cada cierta temporada. Entonces, eso se llama, bueno, ese es el poder que tiene el sector comercial en determinado momento y cómo se apropian de las ganancias del productor, ¿no? Igual el sector financiero ofrece servicios financieros a cambio de participar de esas ganancias, ya sea a través, bueno, de la tasa de interés que te cobran, ¿sí? Y obviamente lo hacen tanto a las empresas como a la gente de a pie, ¿no? Al consumidor que le cobran una tasa del 12% por el crédito automotriz, una tasa del 10% por el crédito hipotecario, o lo que sea de distintos productos. Entonces, de ahí está fluyendo el valor del sector productivo al sector financiero, al sector comercial. Eso es lo importante. Entonces, por ejemplo, en Uber o en el Airbnb, ¿cómo funciona la cosa? La gente que tiene, por ejemplo, propiedades, ¿no? Ese es digamos, un capitalista rentista que vive la renta de una propiedad, de un departamento, o tiene varios departamentos. El cuate de la aplicación, ¿no? Entonces, el que tiene la propiedad pone la propiedad en renta en la aplicación. Y el de la aplicación, cada vez que rente, le descuenta un porcentaje. Entonces, el de la aplicación vive de la propiedad del otro. Y el de la propiedad que administra, que tiene varios departamentos y que los renta, ¿de qué vive? Pues del trabajo de la gente que se encarga de estar limpiando la casa, de lavar las sábanas, de tener todas sus propiedades de una forma, digamos, limpios y que estén al momento de que los va a volver a prestar o a rentar, ¿no? Pero al final se está explotando al trabajador, el trabajador que va a limpiar, que va a hacer esto, ¿no? O sea, no estamos hablando del pequeño, el que está rentando su propia casa, ¿no? Ahí el que está rentando su propia casa, pues tiene que limpiar y tiene que hacer esto. Y de ahí, de tu trabajo de estar limpiando, de estar manteniendo el lugar, vive la aplicación, ¿no? Pero es de un trabajo y de una propiedad. De tu propiedad y de tu trabajo está viviendo la aplicación, ¿sí? Entonces, al final es la propiedad del medio de producción y el trabajo, lo que le da valor y lo que va valorizando ese bien, ¿no? Ahora, ¿a qué voy? Bueno, estamos hablando de esta cosa. Me quedé con ganas de explicar un poquito más, porque yo les decía, a ver, la demanda no tiene nada que ver en la determinación del valor de un bien. Entonces, me llegó a la cabeza pues, que habría que profundizar un poquito. No sé si quede dudas del por qué, y yo les pregunto, ¿no? Del por qué ese esquema clásico, neoclásico, marginalista de la oferta y la demanda no tiene sentido en una economía real en donde la producción determina el valor mínimo del producto. Y en términos sociales, la técnica media determina el valor social del producto, el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de un determinado bien. Entonces, en el esquema neoclásico, eso no está presente. En el esquema neoclásico parecería que tanto la oferta como la demanda
determinan el valor precio de un bien, ¿sí? Entonces, no sé si les quede clara la diferencia entre un enfoque y el otro. ¿Puede volver a repetir la diferencia, profe? No he dicho la diferencia. Ah, Bueno, ahorita no, ¿no? Ahorita lo que estoy ajá. diciendo es que en el esquema neoclásico, clásico y marginalista, las dos curvas, oferta y demanda, determinan el precio, valor del bien. Si se mueve la demanda, si se desplaza la demanda, dado que tiene pendiente negativa y la oferta tiene pendiente positiva, pues subirá el precio, ¿no? Si aumenta la demanda, subirá el precio del bien. Y si baja la demanda, bajará el precio del bien. Y al revés, si aumenta la oferta, bajará el precio del bien. Y si se disminuye la oferta, aumentará el precio del bien. Eso es lo que pasa en el esquema clásico. Y de hecho, el precio del bien puede llegar a ser cero, ¿no? En el esquema clásico neoclásico. En el esquema de Marx no tendría sentido un bien que llegara a cero, ¿sí? El precio de un bien, el valor de un bien no llega a cero. Y no llega a ser, tiene un valor determinado por la técnica media. Y ese valor no se va a ver modificado por la demanda, ¿no? Entonces, tampoco por la oferta, ¿sí? Bueno, sí, en cierto sentido por la oferta sí, pero es una cuestión técnica, ¿sí? Entonces, no sé si queda claro la diferencia. La expliqué creo que en algún video pasado. Ahorita lo que me dice Isaac, bueno, ahorita no lo estaba explicando, pero más o menos así va la cosa. ¿Les queda clara esa diferencia? O explico? Sí, profe, sí. Sí, Sí, ¿qué? está claro. ¿Ok? Sí, está claro. Solo, o sea, como que dije, ¿de qué habla? Pero sí, eso está, sí, lo tengo claro. ¿Ok? ¿Los demás? ¿Está clara esa diferencia? Sí, profe. Sí. Ok. Ok, perfecto. Entonces, a lo que llegué la clase pasada es bueno que teníamos tres empresas con diferente composición orgánica. ¿Sí? La composición orgánica de la 1, la composición orgánica de 2 y la composición orgánica de 3. Entonces, lo que había dicho es que la composición orgánica de 1, creo que así lo dejamos, era menor que la composición orgánica de 2 y que la composición orgánica de la empresa 3. Por lo tanto, el precio de producción de 1 iba a ser que mayor que el precio de producción de 2 y que el precio de producción de 3. ¿Sí? Y entonces, dado esto, lo que iba a pasar es que el productor 1 va a transferir valor al productor 2 y productor 3. ¿Sí? ¿En qué porcentajes? Bueno, eso no está claro aquí en este esquema, pero esto sería lo que iría a pasar. El capitalista con la técnica más básica tendría que transferir el valor de su producto eh, a través del mecanismo del mercado, ¿no? Hacia los productores con una técnica de producción más avanzada, ¿sí? Entonces, esa es una de las conclusiones fundamentales. Entonces, aquí es fundamental el mercado, pero no para disminuir los precios, sino para llevar hacer una transferencia del valor de los sectores con tecnologías más atrasadas hacia los sectores o capitalistas con tecnologías más avanzadas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el mecanismo del mercado, a través de la demanda, lo que hace es que establecer
establecer de manera clara ese mecanismo de la ganancia media, ¿no? Entonces, la tasa de ganancia media está determinada dentro del proceso productivo como un promedio de las técnicas de producción existentes. Pero eso no se va a hacer evidente hasta que se lleve al mercado. Entonces, ¿qué va a pasar en el mercado? ¿No? Entonces, aquí se establece una ganancia media, una composición orgánica media y también un precio de producción medio, ¿sí? Entonces, esto se revela ya en la venta del producto, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la demanda lo que va a hacer que va a empezar a comprar aquellos productos que sean mucho más baratos, ¿sí? Hasta el nivel que se dé una transferencia de lo que hablábamos, de los sectores con tecnología más básica hacia los sectores con tecnología más fuerte. ¿Por qué? Porque los que tienen tecnología más básica tienen, son los que producen más valor, porque tienen una proporción de trabajo vivo mucho más grande que todos los demás. Entonces, siguiendo la lógica de Marx, los únicos que generan valor son los trabajadores en el proceso de producción. Entonces, pero la tasa media, conjuntamente con la composición orgánica media y el precio de producción en la media, determinarán el tiempo de trabajo socialmente necesario para un producto. Entonces, obviamente, esa media me va a determinar quienes subsistan dentro de la competencia capitalista y quienes sean, ¿cómo se dice?, eliminados de esa propia competencia. Entonces, lo que dice Marx es que la tecnología y la acumulación del capital, porque C es acumulación de capital, ¿sí? Está determinando, bueno, la exclusión de aquellos capitalistas con técnicas por encima, por debajo de la media, ¿no? Entonces, esto sería una de las conclusiones de Marx, ¿no? Pero entonces, a lo que yo iba en la diferencia del modelo clásico, el modelo clásico me dice que tenemos la oferta, bueno, tenemos la oferta, tenemos la demanda, ¿sí? Y entonces la demanda puede bajar. Si baja la demanda, baja el precio, ¿no? Si estaba en esta situación, con este precio, si baja la demanda, pues bajará el precio. O si aumenta la oferta, pues bajará el precio. ¿Sí? ¿Sí? Pero ese desplazamiento en la oferta, según el modelo clásico, también se debería ¿a qué? A una innovación técnica, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese desplazamiento de la oferta se debería a una innovación, que sería más o menos en el sentido de Marx, ¿sí? Pero, si se fijan aquí, si la demanda bajara hasta acá, pues el precio podría llegar a igual a ser a cero, ¿sí? Lo cual no tiene sentido, ¿sí? Si el precio llegara, si la demanda llegara a estar de tal forma que el precio fuera cero, quiere decir que en términos de valor, el tiempo de trabajo de esa producción es un tiempo de trabajo innecesario. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí, profe. ¿Para todos? No, porque aquí... No, ¿sí? ¿Todo claro? Ah, bueno, entonces me sigo. Ya ustedes me están preguntando. Entonces, bueno, en el esquema de Marx, esta media, esta técnica media impone
una cierta restricción al precio, ¿sí? Y ahí Alain Lippietz, que es un economista francés, hay por ahí de 1960, 1970, no, yo creo que más para acá, 1970, 80, establece lo siguiente, ¿no? Que, bueno, y también lo dice Marx, ¿no? Dice que los precios son el reflejo del valor, ¿sí? Entonces, si la técnica media de producción de una mercancía me determina el precio de producción, entonces el precio monetario de esa mercancía debe orbitar alrededor del precio de producción. Entonces yo tengo mi precio de producción y entonces los precios estarán orbitando, los precios reales o precios nominales o monetarios estarán orbitando alrededor del precio de producción. Algunas veces el precio monetario será mayor que el precio de producción, algunas veces este precio monetario estará por debajo del precio de producción y algunas veces será igual, ¿sí? Pero en promedio ese precio, ¿sí?, tiene que estar en consonancia con una tasa media de ganancia que está determinada por una composición orgánica media. Entonces, ese es el movimiento que se da y los precios no pueden ser cero, no pueden ser cero, ¿no? No podrían ser cero porque entonces no tendría sentido el trabajo que se realiza en esa mercancía. ¿Qué pasaría? ¿Cuándo podrían ser cero los precios? ¿No? Cuando haya un cambio técnico que de plano desaparezca la demanda de un bien por el otro. En el caso, por ejemplo, de lo que estábamos hablando, no me acuerdo si la clase pasada, del blockbuster, ¿sí? Entonces, ahorita cuánto valen las películas, las películas en DVD, por ejemplo. Imagínense hace, es que ya ni sé cuántos años han pasado de que llegó el último blockbuster, pero pensemos hace 15 años. Ustedes todavía ni nacían, ¿no? ¿O cuántos años tenían? ¿Como 10 años? Hace 15 años, ¿cuántos años tendrían ustedes? A ver, apenas tenemos 21. Pero sí nos tocó Blockbuster, profesor. Bueno, Entonces, ¿hace cuánto? 10. Bueno, yo tengo 25. Bueno, entonces hace tenían como 10 10. años, les tocó el blockbuster. Okay. 12. Ujú. Imagínense un estreno de película en el blockbuster. Bueno, un estreno. ¿Cuánto salía la película? Considerando el estreno, pues. Tardaban como 2 meses, ¿no? No, sí, pero a lo que yo me refiero, cuando ya salía, si la comprabas nueva, ¿cuánto te salía esa película? Más cara. Pero más o menos, digo. ¿Cuánto? Como unos 500, yo creo. Como unos 500 pesos, digamos, ¿no? Ajá. Había algunas películas que hasta salieron un poco más caras. De hecho, Sí. Sí, recién como 600, 700. Ajá, chance. hasta 1000 pesos. Recién yo fui aquí bueno, no recién, el año pasado. Me pasé por ahí por el Sanborns de Plaza Satélite y vi la de los Avengers, ¿no? Y estaba creo que en 700 pesos. ¿Sí? Entonces, bueno, más o menos, imagínense, salen 1000 pesos, ¿no? Ahorita, ¿quién quiere películas en formato físico? ¿No? Y a lo que voy es lo siguiente.
no porque nadie las quiera, las están regalando y todavía salen en formato físico. Tal es el caso que yo el año pasado me metí al Sanborns y esa mugrosa película valía 700 pesos, ¿sí? Entonces, no porque ya nadie quiera películas, no quiere decir que las estén regalando. Ahora, luego en algunos supers, ya cuando de plano ya son películas que sí ya tienen mucho tiempo, creo que las están dando a veces hasta en 30 pesos, ¿no? No sé si les ha tocado ver eso. Chama correcciones. Sí, Ok. sí, he visto eso. Ok, pero entonces, eso que queda ya rezagado, ¿sí? Sigue teniendo un valor, aunque ya no sea el valor original con el que salió. ¿Y eso a qué se debe? No llegan a ser cero, nunca llegan a ser cero, ¿sí? Pero ¿a qué se debe? Pues a que llegó la tecnología que sustituyó esa necesidad de comprar DVDs, ¿no? Y ahora ya son muy pocas las personas que están conservando sus DVDs, más allá de que sean coleccionistas, ¿no? O que sí les gusta que el librito, que lo que sea, los CDs de música, lo que sea, ¿sí? Pero es más por un acto de colección que para satisfacer la necesidad de escuchar música. Si quieres ahora, pues te pagas el Spotify, ¿no? Y ya, conoce una suscripción, creo que son 100 pesos al mes, 50 pesos, no sé. Tienes acceso a muchísima música, ¿no? Y no tienes que estar almacenando nada, ¿eh? Entonces, esas son las cosas que pasan. Entonces, se sustituye una cosa por la otra. Y no quiere decir que las otras dejen de tener valor, aunque no tengan demanda, siguen teniendo un valor, ¿sí? Y son algo rezagados, ¿sí? Pero lo que voy es, nada te lo van a regalar aunque la demanda, aunque no haya demanda. Y la teoría neoclásica sostiene que cuando no hay demanda, ¿sí? El precio debería de ser cero, ¿no? Ujú. No sé si ya me están dando el avión o no sé qué. ¿Sí? No, profe, para nada, sí. Sí lo estamos escuchando. De hecho, o sea, si puedo decir algo, bueno, ya estoy hablando. A mí se me hizo como un poco shock cultural porque eso es lo primero que nos enseñan, ¿no? Desde primer semestre o segundo y sí, como que yo sí tenía esa idea de, las cosas pueden valer cero, maldita sea, pero pero no, sí tiene razón todo lo que nos está explicando. Bueno, es lo que dice la teoría marxista, ¿no? Ya si crees en eso, ya es otro. Yo creo, pero hay muchos que no creen y también es válido que no lo creas, ¿no? Pero eso es lo que dice, o sea, no porque no haya demanda, o sea, yo estoy poniendo aquí ejemplos, ¿no? Es como les digo, en esta pandemia, pues a los que les fue de la fregada fue a Honda, se les cayeron las ventas, pero si ustedes se paran en un distribuidor de Honda y les dicen, a ver, ¿cuáles son los modelos que menos vendieron? Ah, no, pues el Accord 2021, ¿no? O el 2020, perdón. Ah, bueno, yo te lo quiero comprar, bájale el precio. No, no te lo venden, ¿no? Incluso, no sé si vieron, hace poquito, creo que la semana pasada, pasaron ahí en el Yahoo unas imágenes de los efectos del COVID en Estados Unidos y ponían la foto de un agricultor de lechugas que como obviamente cerraron todos los restaurantes, ¿sí? Nadie le compró las lechugas, ¿sí? Y entonces, ¿qué hizo este cuate? Pues les pasó el tractor otra vez para barbechar la tierra. A lo que voy, no había demanda, no regaló las lechugas, ¿sí? Entonces, si no hay demanda, incluso no regaló las lechugas, le pasó el tractor ahí al todo el campo. No hubo demanda, pues ahora voy a producir otra cosa, pero no se regalan las lechugas, ¿sí? Entonces, pues así como que ese esquema neoclásico de bueno, voy a lo que voy. ¿Por qué no regaló las lechugas?
¿Por qué? Porque, por ejemplo, implica costos de distribución. Te saldría no El, rentable. el costo de cosecharla primero, ¿no? De levantar las lechugas y luego transportarla. Entonces, si evalúas ese costo y dices, las voy a llevar a vender ¿dónde? Y a lo mejor ni las Son de vendo. acá, son vasos y servilletas. ¿Cómo? Ah, estamos escuchando por ahí, Algo muy parecido a lo que pasó no hace mucho aquí en la Ciudad de México, pero creo que fueron naranjas. O sea, que vinieron, que muchos productores, en vez de venderle todo este cargamento de naranjas, fueron y las tiraron ahí ¿cómo se llama? Al centro. Pero pues ya no, tampoco las regalaron ahí donde solían hacer sus negocios y así. no, o sea, por eso te digo, o sea, esto es un negocio, ¿no? O sea, la fruta puedes llegar por ejemplo, a la central de abastos, si llegas a la hora casi del cierre, en algunas partes te venden muy barata o te regalan la fruta, ¿sí? Pero como son mercancías que son perecederas y que si no se venden ahí, pero ya están ahí en el local, ¿no? O sea, ya están cosechadas, ya están ahí. Y si llegas tú en la tarde y dices, a ver, ¿cuánto me das el kilo? Lléveselo a mi jefecito en 30 pesos, lléveselo 3, 4 kilos, órale, ¿sí? Porque ellos, ¿qué? Le estás ahorrando un costo. Si no te la compran, ¿qué tienes que hacer? Pues tú ver o dónde la tiras o de cómo te la regresas, ¿no? Entonces, no, o sea, en el esquema neoclásico, si no hay demanda, debería de ser el precio cero, ¿no? Si no hay demanda, el precio debería de ser cero. Pero no es así. No es así porque si no vende el productor, de todas maneras tiene un costo, ¿sí? Y el precio cero no le recupera el costo. ¿Me explico? Entonces, son muchas cosas que estamos viendo aquí, pero a lo que yo me refiero, en el esquema anterior se determina una media y ese precio medio, ¿sí? No puede bajar porque está determinado por condiciones sociales, condiciones técnicas sociales medias, ¿sí? Entonces el precio no puede bajar de ahí, no puede, por más o menos demanda que exista en el mercado, ¿sí? ¿Podría haber precios a la alza? Sí. ¿Podría momentos el que el precio esté por debajo del precio de producción? Sí, pero son oscilaciones, pero están ahí en la media, ¿sí? Pero no consistentemente puede estar el precio por debajo de la media. No, no puede, no puede. Entonces, si una mercancía tiene un precio cero, es porque ya llegó la otra que la va a reemplazar, ¿sí? Y en términos sociales, ya la otra mercancía no tiene utilidad, ¿sí? Entonces, eso es importante más o menos considerarlo. Son dos esquemas distintos, ¿sí? En el esquema de Marx es claro que las condiciones de producción, técnicas de producción sociales, determinan el valor de la mercancía, ¿sí? Sociales en términos medios determinan el valor de la mercancía, ¿sí? Y ese valor ahí va a estar, haya demanda o no haya, ahí va a estar. Si ustedes llegan ahorita a Honda, el precio del Accord es tanto. ¿Lo quieren? Si tienen, lo compran. Y si no tienen, no pasa nada. Dentro de un año van a estar y ahí va a estar el Accord. Si ya salió el nuevo, ese Accord que querían, ahora va a valer un poquito menos porque salió el nuevo. Pero ahí están. Y no los regalan por más o menos demanda que existe en el mercado, ¿sí? Entonces, eso es, así más o menos. Y a veces la gente que regala la fruta, le conviene regalarla, porque si no, le es más costoso seguirla conservando, ¿sí? Entonces, eso del precio cero es falso, falso, ¿sí?
Bueno, esa es la cosa. No sé si queden dudas o preguntas. A ver, Daniela, te escucho. ¿Yo? No, es que abriste el micrófono. Ah, sí, cierto. No, pues no, o sea, bueno, yo tenía entendido que pues eso de que el precio igual a cero pues no existía porque pues se producía pues lo que era una falla de mercado porque no hay incentivo para producir. Pero Ah, podría pasar una situación, ¿no? En que el precio puede ser cero, porque así están las curvas, ¿sí? No puede haber precios negativos, pero puede haber precios cero, ¿no? Y eso lo dice la teoría neoclásica. Pero una situación de precio cero, ¿no? Implicaría una inexistencia de la demanda, ¿sí? Entonces, a lo que yo voy es lo siguiente. No porque no exista demanda, el precio tiene que ser cero. Entonces, por eso les digo, vayan a Honda y aunque no haya demanda, el precio del coche no baja. ¿Sí? Y estarán almacenados ahí, pero no baja. ¿Sí? Y si lo quieres comprar, lo compras al precio que te lo están este, señalando, pues. A ver, Isaac. Incluso yo creo que un buen ejemplo podría ser lo que pasó apenas en la pandemia del precio del petróleo, profe, ¿no? Porque los que cayeron fueron los precios de los futuros, pero el petróleo seguía valiendo, o sea, los barriles seguían teniendo valor. Sí, sí, al final lo que dice Isaac es cierto. Lo que cayó, bueno, todos los precios de todos los commodities, el precio del café, del aguacate, del petróleo, se determinan en la bolsa de Chicago. ¿Y qué pasa ahí? Ahí no están circulando los bienes, no, son los futuros del precio de ese bien. Entonces, ¿qué pasó con los futuros del precio del petróleo? Como vieron que venía la pandemia y aparte veníamos con una baja de demanda de China, vieron que venía la pandemia, pues especularon a la baja sobre el precio del petróleo. ¿Sí? Entonces llegó a estar el precio del petróleo a a precios negativos, ¿no? Ahí, ¿qué pasó? Pues los que tenían esos futuros, ¿no? Se vieron obligados a vender esos futuros al precio que les marcaba, ¿no? Y los que ganaron ahí, sí bajó el precio del petróleo, ¿sí? Pero bajaron más los futuros del precio del petróleo, lo que dice Isaac. Y ahí los ganones fueron los chinos, porque se abastecieron todos sus inventarios de petróleo baratísimo, ¿no? ¿Qué es lo que hubiéramos hecho también nosotros? Vender comprar petróleo para almacenarlo, que de hecho nosotros tenemos en almacén porque no toda nuestra producción se pudo vender, ¿no? Por las cuotas que pusieron. Y porque ahorita estamos en un proceso que ahí va para producir un poco más. Pero sí, lo que dice Isaac tiene toda la razón, ¿no? Al final hay un precio mínimo del petróleo determinado por el costo de la extracción del petróleo, ¿sí? Entonces, hay países, hay países que dependen de los ingresos del petróleo. Y si es tu única forma de ingreso, como es la cosa de los árabes, ¿qué haces? Si se cae el precio del petróleo, pues colocas más, ¿no? Colocas más petróleo. Y si inundas el mercado de petróleo, pues el precio se cae, ¿no? Pero entonces vean lo que está pasando. O sea, si tú inundas con una sobreoferta de petróleo cayéndose la demanda, ¿sí? ¿Qué está pasando? En un momento no puedes realizar ese petróleo a su valor. ¿Por qué? Porque socialmente no se está requiriendo esa producción de petróleo. ¿Me explico? O ya se hicieron bolas. Está bien. Si se hicieron bolas, díganme. No me importa.
Bueno, No se preocupe, sí, quedó claro. puros choros. Está bien. Me dan atolito como con el dedo, así como en su momento Peña Nieto. Pero bueno, ni modo. No es cierto, ¿no? Está bien, está bien. Vamos a ver. Vamos a hacer el cuestionario para que todo quede claro. Pero esa es la lógica. Voy ahora. Vamos con el tema que hay que ver hoy. ¿Qué son? Entonces, bueno, este esquema ya vimos, sirve para entender esa transferencia del valor, que el precio de una mercancía está determinado de manera social por las condiciones técnicas sociales medias que imperan en la producción de cierta mercancía, y por esa razón el valor en Marx es una determinación social. Ok, pero entonces todo está determinado por esa composición técnica del capital en términos medios y por esa tasa de ganancia media. Entonces, todo, y me refiero, la dinámica del sistema está condicionado por esa tasa de ganancia media. Entonces, la tasa de ganancia media, ya habíamos dicho que es igual a la tasa de explotación. Acuérdense que esta P no es la tasa de plusvalor, la composición orgánica del capital más 1, ¿no? Acuérdense que esto es igual a P entre V entre C entre V más V entre V, ¿sí? Entonces esto es medio, y también esto es medio porque es la tasa de ganancia media y esto es medio, ¿no? Son condiciones medias, ok. Pero entonces, vamos a hablar otra vez de lo que ya me has visto. Entonces, aquí hay una cuestión que es la tasa, no, más bien, la tendencia decreciente de G'. Entonces, en este esquema que se planteó de la competencia capitalista, ¿qué es lo que le conviene a las empresas para ser el ganón del sistema capitalista? Les pregunto. No se duerman, hombre. Pues en el corto plazo sería invertir en capital constante, ¿no? Bueno, en el largo plazo, bro. En el corto plazo, pues tienes tu fábrica y ya, pero tienes que estar innovando e invertir Ajá. en el capital constante. ¿Por qué, Oscar? Porque eso hace que la composición orgánica del capital aumente ¿Y qué sigue? y pues puede vender su producto a un costo pues inferior superior al que realmente, al precio de producción. Puede obtener una ganancia extraordinaria porque su producto, en términos de valor, tiene menos que los sectores con tecnologías más atrasadas. Entonces, lo que decía Oscar es que tiene una ventaja competitiva. O sea, esa inversión en capital y ese aumento en la composición orgánica, entonces lo vamos a poner. Entonces, el aumento en el capital lleva a un aumento de la composición orgánica del capital, lo que hace que disminuya el precio de producción. Y esto le permite a este capitalista obtener una ganancia extraordinaria. ¿Por qué? Porque gana mucho más de lo que esperaría ganar, ¿sí? Entonces, porque la tasa media de ganancia le da mucho más rendimiento a él, que produce con condiciones técnicas superiores que a los demás, ¿no? Entonces, ¿y por qué tiene que invertir en capital? Porque eso le garantiza apropiarse cada vez de un porcentaje mayor de qué? Del mercado, ¿sí? Entonces, eso es importante.
Entonces, la competencia capitalista hace que impulsa a que los capitalistas estén ¿qué? Invirtiendo su excedente en mayor ¿qué? En mayor C, ¿sí? Entonces, obviamente, si se invierte más en C y todos hacen lo mismo, todos quieren invertir en C. Es, por ejemplo, ahorita la batalla de los celulares. ¿Quiénes son las empresas más competitivas de este segmento? A ver, chamacos. A ver, Itzel, sin miedo. Itzel. Apple, Samsung y Huawei. A ver, otra vez porque se fue muy rápido. Apple, Samsung y Huawei. Apple, Samsung. Ay, ¿por qué lo pongo aquí? Bueno, Samsung y Huawei. Ay, creo que así ni se escribe, pero a ver. Es. ¿Sí se escribe así? Ni sé, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas empresas? ¿Cuál es la característica de estas empresas? A ver. Hablen, hombre. Pues que cada año innovan. Están innovando, ¿no? ¿Y esa innovación qué implica? ¿Cómo? ¿Qué implica? ¿Cómo Que innovan? Ajá. ¿Otra vez? Que debe de estar invirtiendo constantemente. ¿En qué y qué, Paola? Pues más en el capital variable, ¿no? Que es el que le da la innovación. Capital humano, ¿no? Eso. Entonces, fíjense. Tienen que invertir en capital, pero más en B, pero en el B, que es capital humano, y en la otra B, que es pues el trabajo más básico, ¿no? Ahora, fíjense, la cosa está así. Yo tengo este C, que es la tecnología con la que voy a producir los celulares. Pero tengo este B, que es el capital humano que me diseña los celulares y que realiza la innovación. Y que realiza la innovación no solo de los celulares, sino de las máquinas para hacer los celulares. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, piensen en Tesla. En Tesla, según Elon Musk, ¿no? No hay ningún trabajador en la fábrica de Tesla. Pero ¿quién hace las máquinas o los robots para Tesla? ¿Sí? Entonces, la cosa aquí es la siguiente. Tú tienes que invertir en esto. ¿Y qué pasa con los nuevos celulares? ¿Son más baratos o más caros? Más caros, ¿no? Más caros. ¿Por qué? Porque tienen más de esto, y tienen cada vez más de esto. ¿Sí? Entonces, hay una tendencia, ¿sí? En los dos sentidos. ¿Sí? Y por ejemplo, vean Highway. Highway, si no fuera por el bloqueo de Trump, ya estuviera invirtiendo en las antenas de 5G para llenar Estados Unidos y toda Latinoamérica de la red 5G. Entonces eso implica que si bien está el capital humano que le está generando
las ideas para las innovaciones. Para materializar esas ideas se necesita que invertir en mucha infraestructura y por lo tanto capital, ¿no? Entonces, el capital humano, tú ya tienes invertida cierta cantidad de capital humano, pero si quieres producir en mejores condiciones, tienes que hacer una planta en Estados Unidos, o tienes que hacer una planta en China, o tienes que hacer esto y el otro para crecer, ¿no? Entonces, esta tendencia de innovación, ¿sí?, sigue requiriendo, ¿sí?, de mayor incremento en capital, ¿sí?, aunque se requiera de capital humano. Tú ya tienes ahí tus ingenieros, los diseñadores, que ya los tienes trabajando ahí en Highway, en Samsung, en Apple, ¿no? Y a esos les pagas un salario cada vez. Pero si quieres expandir tu esfera de influencia hacia otros lados, tienes que invertirle en más capital. Ya sea porque vas a poner una planta, porque vas a poner las antenas, ¿sí?, en general. Ahora, ¿por qué valen más los celulares? Porque traen valor del capital humano, ¿sí?, porque traen también cada vez mayor y mejor tecnología incorporada. Y esa tecnología, ¿sí?, es cara. ¿Por qué? Pues porque los componentes con los que se hacen, por ejemplo, ciertos circuitos de los celulares, cada vez son más caros producirlos, ¿no? Entonces, eso en los últimos modelos. Pero ¿qué pasa con los modelitos más viejos? ¿Suben o bajan de precio? Se abarata muchísimo el precio. Se abarata muchísimo el precio. Entonces, ahí tenemos dos tendencias. Todo lo nuevo incrementa de precio. Entonces, si yo quiero ponerme a trabajar en Uber y quiero el mejor modelo del teléfono, mi capital me va a costar ¿qué? Cada vez ¿qué? Más. ¿Sí? Si quiero poner un robot en mi fábrica para automatizar cierto proceso, ese robot me va a costar más caro que emplear trabajadores de a pie, ¿sí? Entonces, en general, ¿qué está pasando con esa innovación? Me está encareciendo los elementos del capital constante. ¿Sí me explico? O más o menos, o ahí están, ahí más o menos. Chamacos, ¿está claro o no? Sí. Ya se fueron todos. Está bien, está bien. Déjenme aquí solo hablando como loco. Está bien. Lo acepto. Entonces vamos a ver, fíjense. Entonces, esta tendencia del incremento en C, ¿sí?, por las nuevas innovaciones, por lo que quieran, lo que va a producir es que los capitalistas más avanzados compren el capital más nuevo y entonces tengan que invertir mucho más capital, ¿no? Y aquellos que estén renovando el capital no tan novedoso, sino el que se está abaratando, pues también están cambiando el viejo por nuevo. Entonces ahí lo que está pasando es que de todas maneras en términos medios existe un incremento de C. Y ese incremento de C, pues lo que tiene que pegar directamente en G', ¿sí? Entonces le va a pegar hacia G'. Entonces, esta es la ley, la supuesta ley de la tasa decreciente de ganancia. Entonces se aumenta el capital por la competencia, la propia competencia capitalista, y aumenta la composición orgánica. En términos medios, lo que va a suceder es que disminuya la tasa de ganancia media. Pero aquí la cosa es que son 4 causas contrarrestantes. Creo que son 4 o 5. A ver, ahorita las listo. Entonces, va a haber unas causas
contrarrestantes. A la caída, bueno, a la caída de la tasa de ganancia. A ver, entonces, ustedes, esto ya lo debieron de haber visto. Díganme cuáles son las causas contrarrestantes. A ver, chamacos. No seas miedosos, Oscar, ándale. Una podría ser la creación de monopolios. No. No. A ver. ¿No se acuerdan? No, la verdad no, Pepe. ¿Pero sí lo vieron o no? Chamacos. No me acuerdo si lo vi, profe. O sea, ¿no se acuerdan si lo Me vieron? suena que sí lo vi, pero no me acuerdo de qué era. A ver, Hugo, me sacó uno. Aumentar la explotación del trabajador. Bueno, del trabajo. Esa es una. Otra. A ver, Hugo. Aumentar la tecnología, ¿no? No. O sea, eso sería. Pero a ver, ¿cómo sería, Isaac? ¿Cómo piensas que eso? Si aumentar la tecnología es lo que hace que caiga, ¿cómo es que aumentar la tecnología haría haría que creciera la tasa? A ver, Isaac. Pues es lo que ya habíamos dicho, el que tiene la mayor tasa, o más bien la mayor tecnología, roba el excedente a los demás. Entonces, si tienes más tecnología y eres más fregón, pues ganas más que los otros. Sí, pero al final lo que hay que ver es que en este sistema competitivo, en términos medios o en términos globales, está creciendo C sobre V. Y eso hace que en términos medios, en términos globales, por esa competencia, porque todos saben que puedes ganar un excedente a través de la tecnología. Entonces todos quieren invertir en tecnología para poder apropiarse de ese excedente. ¿Sí? Entonces, como todos hacen lo mismo, se tiende a crecer y por lo tanto la composición orgánica del sistema económico tiende a crecer. Y eso lleva a que la tasa de ganancia disminuya. ¿Sí? O sea, aquí no lo veas en términos de un sector. Imagínate que es un país, ¿no? ¿Sí? Imagínate que estás en un país, en México, y aquí hay competencia de tres empresas o tres industrias. ¿Sí? Entonces, todas saben que a medida que incrementan la tecnología, van a ganar un excedente. Entonces, todas hacen lo mismo, tratar de qué, de crecer en términos tecnológicos para poder obtener una renta. Entonces, eso es lo que hacen las de teléfonos. Cada rato, cada año innovan, sacan la innovación, sacan la innovación, sacan la innovación. Y están así continuamente, continuamente, continuamente. Entonces, eso lleva a que en el promedio el C aumente, la composición orgánica aumente y la tasa de ganancia disminuya. Entonces, el otro elemento sería la disminución de los elementos del capital constante, la disminución de los elementos del valor del capital constante. ¿Que eso por qué? A ver, ahorita lo explico bien. El otro es el que dice aquí el compañero Hugo, que es aumentar el número de trabajadores. Pero aumentar el número de trabajadores no es por cuestión de generación espontánea, ¿no? No digo, a ver,
de repente aparezcan aquí 10 millones de trabajadores. No, ese es un proceso que se le llama el ejército industrial de reserva. ¿Sí? Entonces ahí vamos con 3. ¿Sí? El aumento del ejército industrial de reserva o el aumento del desempleo. ¿Sí? ¿Cuál sería el otro? A ver, Hugo. ¿Alguien más? Chamacos, a ver. No se hagan que la Virgen les habla. Hablen. Disminuir el tiempo de trabajo del producto. Sí, por allá vamos, pero allá vamos. A ver, entonces. El otro es disminuir el salario por debajo del tiempo de trabajo socialmente necesario para reproducir a la fuerza de trabajo. Y el último es el comercio internacional. ¿Sí? Entonces, esos son las 5 causas contrarrestantes que pueden impedir que en ese proceso competitivo en donde cada vez se invierte más en C, ¿sí? Esa inversión en C haga que disminuya la tasa de ganancia. Entonces, fíjense, vamos a ver cómo operan cada uno de estos. Entonces, la explotación del trabajo. Si aumenta la explotación del trabajo, quiere decir que este es el tiempo de trabajo necesario para reproducir la fuerza de trabajo y el tiempo de trabajo excedente. Entonces, ¿cómo podría aumentar? Bueno, aquí tengo la tasa media de ganancia, que es igual a la tasa de explotación entre la composición orgánica del capital más 1, ¿no? Todo esto en términos medios. Entonces, la primera dice que aumente el grado de explotación, ¿sí? Entonces, ¿eso cómo lo podría hacer? Pues extender la jornada. Si antes era de 8 horas, ahora la hago de 10. ¿Y cómo la puedo hacer de 10 horas? O hasta de dobletearla de 16 horas, ¿sí? Hago un turno en la mañana y otro turno en la tarde, ¿sí? Entonces un turno de 8 horas en la mañana y otro turno de 8 horas en la tarde. Entonces, ahí podría ser, estaría explotando al trabajador, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo se hace en México, por ejemplo, ¿no? Pero lo más directo es incrementar el número de horas laborables. ¿Alguien ha trabajado en algún banco, chamacos? Sí, profe. A ver, ¿quién dice que sí? ¿Itzel? Yo. ¿Quién yo? Sí. A ver. ¿Quién yo? Es que yo. Dayana. A ver, Dayana. ¿Cuántas horas te pagan? Pues se supone que 8. Ok. ¿De a qué hora es tu horario? Ahorita de 10 a 4. De 10 a 4. Pero no llegas a las 10, tienes que llegar 1 hora o 1 hora y media antes al trabajo. 15 minutos. Bueno, tienes que llegar 15 minutos y después, ¿te quedas o te sales? ¿Cómo? Al cierre. ¿A qué hora cierras? ¿A las 5? Ah, ok. Cerramos a las 4 y salgo 4:30, 5. Ok. Pero, ¿tu hora de salida a qué hora es? A las Oficial. 6. A las 6. A las 6. ¿Tú sales más temprano? Sí.
A ver, ¿pero a qué te dedicas tú? Estoy en el área de caja. En el área de caja. Robando al Ajá. capitalista a la compañera. Bueno, pero a ver, ¿en qué banco es eso, Dayana? Banorte. En Banorte. Ok. ¿Has trabajado en BBVA? No. Ahora, tú en el área de cajas, cuando ya abres, tú ya tienes que tener toda tu lana, todo listo para empezar a las 10, digamos, ¿no? Ajá. ¿A poco cuando llegas a las 10 ya lo tienes todo listo? No. Entonces, ¿a qué horas tienes que llegar? 15 minutos antes. ¿Con 15 minutos ya lo haces? Sí. Ok. No, es muy eficiente esta mujer. No, o sea, yo te digo, porque yo sé del caso de trabajadores de BBVA que tienen que llegar una hora antes y después Ajá. en el corte, porque tienes que hacer tu corte y tienes que pasar todo lo que hiciste, hacer como te hacen como ¿cómo se llama? Una auditoría cuando cierras, ¿no? A ver qué hiciste, todo tu dinero, lo que te sobró, todo eso, ¿no? Sí. Entonces, te digo, yo conozco casos así en Ajá. BBVA que llegan una hora antes y se van Ajá. una hora después, ¿no? Entonces, Pues ese es el deber ser, pero pues no, todo es más rápido. bueno, entonces ya salió aquí Dayana por la defensa los banqueros, pero está bien. Entonces, Ok. eso podrías hacer como capitalista, decirles una hora, pero requerirlos antes y después de que se vayan después. Así podrías incrementar. Oficialmente les pagas 8 horas, pero el trabajador trabaja más de 8 horas. ¿Sí? Eso podría ser una forma. Entonces, si eso se puede hacer, se puede llevar a la práctica, pues entonces eso incrementaría el tiempo de trabajo excedente. Tiempo de trabajo excedente. ¿Sí? Y entonces aumentaría el plusvalor. Y por lo tanto, incrementaría la tasa de explotación. Y esto incrementa esto e incrementa la tasa de ganancia. Entonces, así operaría la primera causa contrarrestante, ¿no? No sé si tengan ahí algún otro ejemplo, que ahorita no se me viene a la cabeza, pero hay mucha gente que se le paga tanto y trabaja de más. O, por ejemplo, puede pasar de que suba la inflación, ¿sí? Y que no haya aumento de salario. Entonces, ahora en términos reales te pagan menos y sigues realizando la misma labor, ¿no? Entonces, eso sería también otra forma de explotación. Ok. La otra. Entonces, si aumenta la tasa de explotación o el mecanismo de la plusvalía absoluta, incrementa la tasa de explotación e impide que se caiga la tasa de ganancia. A ver, la que sigue. La que sigue sería la disminución del valor de los elementos del capital constante. Entonces, esto está suponiendo que por este avance tecnológico aumenta la productividad de la producción de bienes de capital. ¿Sí? Entonces, si aumenta la productividad de los bienes de capital, pues eso tendría que a disminuir el precio de los bienes de capital, ¿no? A medida que ciertos sectores se vuelven expertos en la producción de ciertos bienes de capital, pues eso llevaría a que disminuyera C, ¿no? Entonces, no estamos hablando aquí de ciertos bienes de capital que son los más novedosos, no. Siempre que llega la novedad, pues hay una demanda por esa novedad en lo que se va transmitiendo eso a todas las industrias. Entonces, cuando esta novedad ya es dominada por los capitalistas, se hacen más productivos y pueden producir esa misma maquinaria o equipo mucho más rápido.
Y si lo hacen con esa, digamos, con un aumento en la productividad, pues entonces tendría que disminuir C en términos de valor, ¿no? Y en términos contables. Entonces, esa disminución C en términos de valor, ¿sí? Tendería, aquí lo voy a poner, sí, entonces voy a poner, si aumenta la productividad del sector productor de bienes de capital, esto disminuiría C y por lo tanto en términos de valor disminuiría la composición orgánica del capital, lo que produciría el incremento en la ganancia, ¿no? Entonces, ciertamente compensaría el efecto que tiene la mayor inversión en C. Bueno, habría que ver qué tanto lo compensa, pero eso tendría que pasar. Entonces, esa sería la segunda causa contrarrestante, ¿sí? Ahora, lo que también es cierto es que, fíjense acá, esto de aquí, el incremento en la tasa de explotación se podría alcanzar, ¿sí? Porque también el incremento en C, si influye en el incremento de la productividad de los bienes salario, bueno, le pongo aquí, sí, bienes salario, entonces esto tendería a disminuir V, ¿no? Porque ahora es más barato producir todos los bienes necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo. Y entonces, este incremento, esto llevaría a un incremento del plusvalor. ¿Por qué? Porque se estaría disminuyendo esta parte. En lugar de tener todo esto, ahora nada más este pedacito. Entonces aumentaría el tiempo de trabajo excedente. Entonces, entonces pongo aquí, aumentaría la tasa de explotación y por lo tanto, por el mismo mecanismo, incrementaría la tasa de ganancia media, ¿no? Entonces, esto, dicen varios marxistas, tiene un límite. ¿Por qué? Porque en la medida en que una sociedad, en una sociedad de consumo, se vuelve más productiva, si bien los bienes los bienes salario bajan de precio, también los asalariados empiezan a consumir otro tipo de bienes, ¿no? O sea, si ya el precio de las tortillas cae, pues te sobra una lana para consumir. Entonces esa lana la podrías consumir en comprarte una suscripción de Netflix, ¿no? Entonces aumenta la canasta de consumo de los bienes salario y al final eso tendría que tener un límite. Luego dicen también los marxistas que si en momentos de auge los trabajadores se organizan, pues pueden impedir que el salario baje, ¿no? Porque ya trabajadores sindicalizados organizados van a pedir aumentos salariales para consumir otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, si bien por un lado ese incremento en el capital puede impactar en la productividad de los bienes salario, ¿sí? Este incremento de la productividad y caída del precio de los bienes salarios tiene un límite que tiene que ver con las cuestiones relacionadas al consumo de los trabajadores y las organizaciones salariales, ¿sí? Entonces ahí tenemos esas causas contrarrestantes. La segunda, bueno, ya, la caída en el capital por la productividad del sector productor de bienes de capital, ¿sí? Y vamos a ver, incluso en las crisis hay pérdida de capital, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Incrementar la rentabilidad, ¿sí? En las crisis hay destrucción de capital. O también en términos, fíjense, la depreciación, ¿qué es? La depreciación del capital, la depreciación de la inversión o de los bienes del capital fijo, es una medida contable
que en términos de valor desvaloriza los elementos de capital cada año. Entonces, contablemente, la empresa, sus maquinarias, su equipo, cada vez vale menos porque son máquinas viejitas, ¿no? Entonces, eso también implica un incremento en lo que representa esa tasa de beneficio, ¿sí? En términos contables, en términos de lo que ustedes quieran, ¿sí? Porque es un costo de reposición. Entonces, vamos a ver, esta sería la segunda, la tercera. La tercera es el ejército industrial de reserva. Entonces, lo que dice Marx es que a medida que incrementa C, ¿sí?, también incrementa la sustitución de maquinaria por trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora, en lugar de necesitar 100 trabajadores con unas máquinas mucho más productivas, ahora con 20 trabajadores produces más que con los 100 trabajadores con técnicas más rudimentarias. Entonces, este crecimiento de C tiene un efecto en la sustitución de trabajo por capital, lo que genera ¿qué? Aumento en el desempleo. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros viéramos el caso de México, ¿dónde estaría ese ejército industrial de reserva? Chamacos, ¿ya se durmieron? Oye, Hugo Pérez trae pegadas las antenas, sector informal, claro que el sector informal, ¿sí? ¿Sí? Entonces, una parte es ese sector que está desempleado y la otra parte es el sector informal, ¿sí?, que no encuentra cabida en el sector formal y que son sectores que han sido desplazados por el sistema, ¿sí?, ya sea por cuestiones tecnológicas o por una insuficiente acumulación de capital, ¿sí? Entonces, ese desempleo, ¿sí?, va a ejercer una presión a que los salarios bajen, ¿sí? Y entonces eso permitirá al capital aumentar la tasa de explotación. En general, nosotros hemos visto que el salario que se paga en México, pues comparativamente con muchas naciones, incluso de las economías en desarrollo, pues es mucho más bajo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí el capital que llegue a asentarse va a obtener un tiempo de trabajo excedente, ¿sí?, por el hecho de que el salario está muy por debajo del promedio de otros países, ¿no? Entonces, en términos de costo, en costos laborales, aquí tienen un paraíso los capitalistas, ¿no? Entonces, eso es ay caramba, sí, eso es el ejército industrial de reserva. Entonces, así se va constituyendo. Luego, bajar el salario por debajo del tiempo socialmente necesario para su reproducción. ¡Ah! Ya se va a acabar la clase, chavos. Entonces aquí le dejamos. Me faltan 2, pero pues ahí lo vemos para la próxima clase. ¿Quedó claro más o menos o no? ¿Ya se fueron? Parece que sí, prof. Parece que sí. ¿Tienen clase ahorita? Sí. Sí. Bueno, entonces ya me voy porque ya son las 5:30. ¿Sí? La clase acaba a las 5:30, ¿no? ¿O a las 6? Sí, 5:30, profe. Ok, bueno, entonces ya los dejo en paz y nos vemos el miércoles. ¿Sale? Muchas gracias, profe. Nos vemos el miércoles. Órale.